Buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda conferencia dentro del 20 ciclo de conferencias que se inauguró ayer sobre ejército, pronunciamientos militares y cambio político en la España de Sagasta. Hoy tenemos a Francisco Javier Díaz Borrás, aunque es licenciado en Derecho, pero el campo de la historia le ha terminado atrayendo a tal nivel que, aunque él es profesor en Derecho, de hecho, entre el 2012 y el 2021 ha estado en la Universidad de La Rioja. En la actualidad es profesor en la Universidad de Burgos en los grados de Ciencia Política e Historia. O sea que ahí ya tenemos ese enlace que nunca ha terminado de dejar y que siempre le ha traído. Para mí es un placer presentarlo, porque a pesar, insisto, de que es licenciado en Derecho y lo hizo en la Universidad de Zaragoza, la profesora Rebeca Viguera y yo le codirigimos la tesis doctoral. Así que un placer doble el poder presentarlo y poder seguir avanzando en ese conocimiento. Además, una tesis doctoral que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Así que como directores, la profesora Viguera y yo, pues también nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, porque era un placer realmente cada vez que nos entregaba unas páginas el poder leerlas y el poder seguir sus pautas. Bueno, de esa tesis doctoral sobre el origen, en realidad, de la provincia de Logroño y de la sociedad riojana en el periodo de la independencia y en el trienio constitucional 1820-23, pues le ha ido saliendo muchas ramas, muchos aspectos en los que ha ido metiéndose en el análisis y en el intento de explicación de ese antiguo régimen que se va convirtiendo al liberalismo y que va definiendo todos esos procesos. Quiero, por ejemplo, citar un par para no cansar mucho, pero La antorcha de la libertad resplandece, la Sociedad Patriótica de Logroño y los inicios del liberalismo, ya en el 2016, De la guerra a la revolución, el primer liberalismo en La Rioja, es decir, todos van entroncando dentro de ese aspecto que he ido definiendo. Y lo más reciente, en el año 22, el nacimiento de la provincia de Logroño hacia la construcción de La Rioja contemporánea. Bueno, todos ellos han sido publicados además por el Instituto de Estudios Riojanos, así que bueno, pues ahí se ha abierto una brecha muy importante y eso es lo que le ha llevado en estos momentos también a que el IER le reclame y lo haya convertido en el director de la revista Berceo, de la cual ahora es responsable y que, lógicamente, ha llegado ahí para seguir potenciándola, seguir avanzando y seguir convirtiéndola, como ya es, en una de las primeras referencias dentro de los estudios locales. Bueno, hoy nos va a hablar sobre pronunciamientos militares y republicanismo, la sublevación de 1883 en Santo Domingo de la Calzada, de la cual tiene ya un pequeño librito, que veo que lo tiene allí medio escondido. Yo creo que lo debieras poner aquí a la vista. Bueno, no se caiga, pero... Y que nos permite pues, introducirnos en ese ámbito, dentro de ese ambiente que traía y que el profesor Ollero había marcado dentro del tono general: ejércitos, pronunciamientos militares, cambio político y siempre detrás Sagasta, evidentemente. Bueno, no quiero quitarle más tiempo, creo que es más importante y más interesante lo que él pueda decir que lo que yo he dicho, así que gracias, Javier, en nombre de la Fundación Sagasta, del Ayuntamiento de Torrecilla y de todos los que están detrás de la organización, por haber aceptado volver con nosotros, porque no es la primera vez. No. Así que adelante cuando quieras. Bien, pues muchas gracias en primer lugar a José Miguel por sus cariñosas palabras. Como bien ha dicho, es mi director de tesis, mi codirector de tesis, junto con Rebeca Viguera, y la verdad que fue una verdadera suerte tener como director a José Miguel. La dirección de una tesis es complicada, especialmente para el doctorando, y bueno, las indicaciones de José Miguel, un gran maestro, uno de los grandes maestros de la historia contemporánea de nuestra región, su dirección fue realmente magistral.
He de agradecer también, como no puede ser de otra manera, a Cristina y a José Luis, a los dos grandes pilares, los pilares fundamentales de esta Fundación Sagasta, sin la cual la figura de Sagasta, bueno, pues no se hubiera recuperado tal y como se viene recuperando desde hace ya más de 2 décadas. No recuerdo exactamente cuándo se fundó la Fundación, cuándo se creó, pero sin duda alguna su labor es fundamental para recuperar la figura del gran prócer, del gran político riojano y español del liberalismo progresista en concreto, ¿no? Entonces agradezco también a ellos, sin duda alguna, pues su invitación para impartir esta conferencia, y al Ayuntamiento de Torrecilla, evidentemente, por acoger estas conferencias y por siempre apoyar pues esta gran iniciativa y la recuperación de esta figura, de este hijo de la localidad, del cual pues están sin duda muy orgullosos. Los riojanos también estamos orgullosos de esta figura. Sin más dilación, pues voy a comenzar con mi intervención. Como pueden ver, el título alude a pronunciamientos militares y republicanismo. 2 puntos, la sublevación de 1883 en Santo Domingo de la Calzada. Voy a abordar principalmente este episodio, un episodio en el que Torrecilla de Cameros y en el que Sagasta fueron protagonistas. Torrecilla de Cameros, como veremos, porque de alguna manera fue el punto final donde terminó, no donde terminó exactamente, pero bueno, sí que se puede decir que es el punto final de esa sublevación, que apenas duró unas horas, ¿eh? Y Sagasta es protagonista porque era el presidente del Consejo de Ministros en aquel momento, en el año 83. Como han señalado varios autores, entre ellos José Luis Ollero o Eduardo Higueras, de alguna manera esta sublevación llevó a que, bueno, pues el gobierno Sagasta cayese. Estaba en una situación bastante endeble, pero de alguna manera fue el golpe de gracia de ese gobierno y bueno, pues supuso la primera caída en la restauración de un gobierno sagastino. La sublevación se produjo en agosto de 1883 y en octubre de ese año caía el gobierno. Como pueden ver, este año se cumple el 140 aniversario de esa sublevación, 1883-2023. Y, por tanto, de alguna manera era necesario volver a este tema, aprovechando esta efeméride y esta efeméride redonda, ¿no? Yo en su momento, como bien ha señalado José Miguel, escribí un pequeño librito en 2010, que por cierto vine aquí también a presentarlo, gracias a la intervención de Carlos Muntión, que es el editor de este libro, en el que, bueno, pues no di a conocer este episodio porque ya Ángel Olmos, bien conocido por muchos de los que aquí estáis, director de la UNED en Logroño, filósofo, profesor de filosofía en el Instituto Sagasta de Logroño, ya Ángel Olmos abrió y comenzó a estudiar y nos dio a conocer a los calciatenses, a la gente de Santo Domingo de la Calzada y a los riojanos este importante episodio. Retomando sus trabajos y ampliándolos con consultas, sobre todo básicamente hemerográficas, pude trazar ya pues, una historia bueno, pues más coherente sobre este acontecimiento. Quise en su momento ponerlo en relación con lo que fue en realidad una sublevación general republicana en el país, no solo una sublevación del regimiento Numancia acantonado en Santo Domingo, sino que como digo, un pronunciamiento, una sublevación general, y dio lugar a este libro. En ese momento, año 2010, no pude acudir o no pude consultar los archivos militares que me hubiese gustado consultar. Acudí a Madrid al archivo general militar que se encuentra en Moncloa, y allí pues tenían un montón de cajas sobre este pronunciamiento, esta sublevación, pero las tenían sin ordenar. No pude acceder a ello porque era imposible, estaba todo realmente liado,
Y el libro adolece de esa ausencia de consulta de archivos. No obstante, como digo, las fuentes hemerográficas fueron suficientemente ricas porque la sublevación de agosto del 83 tuvo una repercusión realmente grande, no solo a nivel nacional, sino a nivel también internacional. Por tanto, la gran cantidad de periódicos que se publicaban en España se hicieron eco de ello. Como digo, bueno, pues en ese libro conté ya por primera vez esta historia de la sublevación. No obstante, para esta ocasión he querido, de alguna manera, ubicar esta sublevación dentro del contexto político del momento y, sobre todo, empezar a estudiar, y es el interés que tengo yo a partir de ahora, empezar a estudiar el republicanismo dentro del ejército español. Porque así como el republicanismo se ha estudiado más profundamente, de forma evidente, el republicanismo en general en España, aunque, como señalo ahí, los orígenes del republicanismo en España son nebulosos, el republicanismo en el ejército todavía está por estudiar. Señalo ahí, he querido indicar algunos apuntes sobre el inicio del republicanismo en España. Como digo, tiene unos orígenes nebulosos, pero sin duda alguna bebe del reformismo de la Constitución de 1812. Si por algo se caracterizó la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, es porque fue una Constitución realmente reformista, novedosa, revolucionaria, así la calificaron en aquel momento. Hay que recordar que en ese momento en su normativa, en su articulado, se recogió por primera vez la soberanía nacional. Se dejó aparte la soberanía real, la soberanía del rey. Era el pueblo, entre comillas, eran los ciudadanos, mejor dicho, los soberanos. La separación de poderes, fundamental, una separación de poderes sui generis, diríamos hoy, ¿no? Pero sí que es cierto que el Ejecutivo, el Legislativo, particularmente, fueron dos poderes realmente separados, ¿no? La libertad de imprenta suponía no solo la libertad de imprimir, sino la libertad de hablar, de exponer ideas. La libertad de imprenta es la que se reguló, unas normas concretas, pero eso suponía que se podía hablar de cualquier cosa sin ningún tipo de cortapisa. La supresión de los señoríos, cuestiones realmente importantes. La supresión de los señoríos, por ejemplo, tuvo un protagonismo especial otro riojano, García Herreros, ¿no? Por tanto, esos pilares de ese reformismo son los pilares que se establecieron y que se arraigaron en el primer republicanismo. No se puede hablar entonces de republicanismo tampoco en el trienio liberal, aunque bueno, pues hay autores, hay personas, hay políticos, Francisco Medialdúa, Montarlot y Villamor en Zaragoza, José Costa en Barcelona, que ya empezaron a hablar y a escribir sobre el republicanismo. Un republicanismo inspirado en esa Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. En ese trienio liberal, por ejemplo, José Canga Argüelles escribió sus cartas de un americano sobre las ventajas de los gobiernos federales. Claro, la escribió en Londres en 1823, ¿no? Ya en el exilio. Y Ramón Saudaró escribió las bases de una constitución política, principios fundamentales de un sistema republicano, que lo hizo 10 años después, en 1832. Por tanto, el republicanismo español bebe, sin duda alguna, de ese primer liberalismo implantado con la Constitución de Cádiz, ¿no? Ya en 1837 nacería la Sociedad Secreta de la Federación, que fue una especie de ensayo, se puede decir, de partido demócrata republicano. Y a partir de 1841, en la regencia de Espartero, ya se observa una presencia en las instituciones de políticos con ideas republicanas. Evidentemente no había un partido republicano, pero ya en los municipios, en las diputaciones provinciales, en las Cortes, había políticos con una clara ideología republicana. Las bases partidistas del republicanismo, como señalo ahí, están en el Partido Progresista, fundado en 1835, su escisión del Partido Demócrata de 1846, del cual surgiría ya en 1868 el Partido Republicano Democrático Federal. Por tanto,
hay un recorrido de muchas décadas hasta que finalmente el republicanismo español de alguna manera se consolida y toma corporeidad y se crea, nace un partido republicano per se, ¿no? Claro, ejército y republicanismo. Como he dicho antes, el ejército, las bases del ejército se adhirieron al republicanismo de manera muy tardía. Se puede decir, y aquí voy a resumir porque no es cuestión de extendernos demasiado, que es a partir de 1874, a partir del hundimiento de la Primera República, cuando se consolida el republicanismo dentro del ejército. Hasta entonces es difícil rastrear ese republicanismo, aunque evidentemente había republicanos dentro de la oficialidad y sobre todo en la tropa del ejército español, que muy bien nos explicó ayer Daniel, esa evolución del ejército, desde ese ejército del rey a ese ejército nacional, ¿no? ¿Cuáles son las causas que llevaron a que comenzase a arraigar de manera evidente el republicanismo en el ejército? Ahí he señalado algunas, ¿no? En primer lugar, la desmovilización del ejército y las dificultades económicas de ese ejército tras las guerras en Cuba en 1868 al 78 y del 79 al 80, que diezmaron realmente el ejército y las arcas nacionales, con lo cual, bueno, pues se puede considerar una de esas primeras causas. También la purga de militares demócratas, con incorporación de militares que procedían del carlismo, unos 500, dice Eduardo Higueras, desde 1872, desde el inicio de la última de las guerras carlistas, ¿no? Eso llevó a la desafección de muchos militares que no veían del todo claro ni correcto que se incorporasen elementos carlistas a ese ejército liberal que había luchado precisamente contra el carlismo, ¿no? Sin duda alguna, el empobrecimiento de la tropa y las inexistentes o difíciles posibilidades de promoción, de ascenso. Esa fue otra de las razones por las que se creó un caldo de cultivo apropiado para que se adhiriesen miembros de esa tropa al republicanismo, ¿no? Por otra parte, evidentemente, el proselitismo republicano, ¿no? La defensa de las ideas republicanas, con éxito especialmente en la tropa y no tanto en la oficialidad, que todavía venía de, pues, bueno, de esas élites sociales que copaban todavía, como digo, pues los puestos altos del ejército, ¿no? Y finalmente el republicanismo como una expresión del malestar social general y el deseo de regeneración social mediante la adopción de una plena democracia en España, ¿no? Claro, las consecuencias más claras, después del fracaso de la Primera República, a partir del 29 de diciembre de 1874, fue el inicio de la apertura de una vía insurreccional defendida desde el ámbito político y civil por Manuel Ruiz Zorrilla, uno de los más importantes políticos progresistas de nuestro país. Como digo, una vía insurreccional defendida por Zorrilla para restablecer la República. Y por otra parte, en el ámbito estrictamente militar y del ejército, la creación, el nacimiento en 1881 de la Asociación Republicana Militar, una asociación militar eminentemente, como digo, republicana. Manuel Ruiz Zorrilla, del que, bueno, pues hablaremos un poquito más, era un convencido monárquico. Fue quien ayudó a traer a Amadeo de Saboya y a proponer a Amadeo de Saboya, al hijo de Víctor Emanuel, creo recordar, el rey de Italia, para ocupar el trono español. Sin embargo, Manuel Ruiz Zorrilla, bueno, pues fue derivando o derivó claramente hacia el republicanismo porque vio que era la única manera de que, pues, este país evolucionase ante el fracaso evidente del reinado de tanto los Borbones como del propio Amadeo, ¿no? A partir de 1875 se erigiría en un republicano convencido y apostaría directamente por la vía insurreccional como la única manera de recuperar
la República en nuestro país. Como digo, en el ámbito estrictamente militar surge la Asociación Republicana Militar, la ARM, que nace evidentemente como una asociación clandestina, una asociación totalmente prohibida en el ámbito del ejército, y que nace tras las primeras fallidas intentonas revolucionarias a partir de 1878. Ruiz Zorrilla, en 1875, se le ordena el exilio, se le detiene y se le ordena su salida de España. En principio se establece en Bayona, cerca de la frontera, pero finalmente es obligado a irse a París, donde residirá desde ese año 1875 hasta su vuelta ya 20 años después, ¿no? Desde París, desde Francia, hará lo posible porque en el ejército se cree una asociación clandestina en la que, bueno, pues se agrupen todos aquellos militares que venían siendo proclives y adhiriéndose al republicanismo. Finalmente se consigue en diciembre de 1881 crear unos estatutos que son enviados a Ruiz Zorrilla, que ya, como señalo, pues se había erigido en el verdadero líder político del republicanismo insurreccional español. Gracias a distintas redes, como la masonería, como un funcionariado, señalo ahí, afín, funcionarios de correos, funcionarios de telégrafos, se consiguió extender entre el ejército el republicanismo y se consiguió la adhesión de distintos militares a esta ARM, a esta asociación. También el proselitismo a través de la oficialidad republicana y especialmente la adhesión de algunos generales. Se llegaron a adherir a esta asociación republicana más de una docena de generales, entre ellos el conspirador por antonomasia Manuel Villacampa, que ya mencionó ayer Daniel. Manuel Villacampa protagonizaría en 1886 el último levantamiento militar republicano. Entre 1881 y 86, en esos 5 o 6 años, se produjeron 3 sublevaciones, 3 intentos de sublevación republicana. Una primera en 1883, que es la que nos interesa en este momento, una segunda en Cartagena en 1884 y finalmente la liderada en Madrid por Manuel Villacampa en 1886. Como bien escuchasteis ayer, Daniel incidió en que todas estas sublevaciones, todos estos levantamientos, normalmente se efectuaron, se promovieron en la periferia. Sin embargo, la de 1886, ante los desastres de las dos anteriores y ante la frustración de las dos anteriores, se preparó directamente en la capital del reino, en Madrid, y también, evidentemente, fracasó. Las sublevaciones, estas 3 sublevaciones, las del 83, 84 y 86, tienen características diferentes a las que nos señaló ayer Daniel Aquillué. En este caso, no hay un líder militar que de alguna manera promueva, lidere ese levantamiento, aunque bien es cierto que Manuel Villacampa estuvo en las 3 organizando y preparando. Sin embargo, es el elemento civil y en concreto Ruiz Zorrilla quien lidera esos levantamientos. Precisamente esa fue una dificultad especial para que triunfasen, porque siempre el elemento militar no veía claramente que estuviese liderado el movimiento republicano y estas sublevaciones por un líder civil. Ruiz Zorrilla, su intención era, evidentemente, pues que mediante un alzamiento militar, mediante una sublevación militar, se proclamase la República en diferentes lugares de España. Él volver a España, entrar en España, proclamar la República y seguidamente ceder el poder constituyente para que una convocatoria de Cortes llevase a la creación, a la aprobación de una nueva Constitución y sobre todo a la elección, a unas elecciones democráticas que llevasen a
pues, establecer un sistema plenamente republicano. En ningún momento Ruiz Zorrilla deja claro que quiera ser él quien se convierta en una especie de presidente de la República, sino que él sí que quiere liderar ese movimiento republicano insurreccional, pero siempre teniendo en cuenta que el fin es llegar a una república democrática plena, lo que significa dar pie a unas elecciones democráticas que lleven a la constitución de unas nuevas Cortes y una nueva presidencia de la República, ¿no? Para conseguir que se adhiriesen a la Asociación Republicana Militar los militares, o un gran número de militares, Ruiz Zorrilla se atrevió a prometer cosas que evidentemente eran de difícil cumplimiento. Por ejemplo, prometía el doble ascenso a los afiliados en caso de triunfo de la sublevación, cargos públicos y políticos futuros, la eliminación de las quintas, tan impopulares como ayer manifestó Daniel, y, bueno, eliminar también lo que llamaban compadreos y privilegios de determinadas clases sociales y, sobre todo, de la oficialidad. Como digo, promesas de difícil cumplimiento, pero que, bueno, sonaban muy bien y en algunos casos pues podían, ¿por qué no?, llevarse a término, ¿no? En tiempo de paz, los ascensos solo podrían conseguirse por antigüedad, ¿no?, y no de otras maneras subrepticias, ¿no? Y, sin duda alguna, era una república progresista la que veía en el horizonte, en un horizonte realmente regenerador, que él creía que sería un horizonte regenerador de nuestro país. Señalo ahí dos problemas que evidentemente con los que se encontró la Asociación Republicana Militar. Paradójicamente, el elevado número de asociados. Enseguida se consiguió una gran cantidad de asociados. En la investigación que realicé sobre la sublevación del 83, pude comprobar que había enseguida, en el año 83, apenas año y medio después de la fundación de la asociación, había ya cerca de 4.000 asociados, 4.000 militares asociados. Claro, eso no garantizaba el secretismo, ¿no? Era complicado mantener el secretismo, sobre todo de cara a las sublevaciones que pretendían llevar a cabo. Y otro de los grandes problemas de la Asociación Republicana Militar, no tanto de la asociación, sino del ejército en ese momento, era el gran menosprecio por los civiles, y en concreto por Ruiz Zorrilla, no tanto menosprecio, pero por lo menos suspicacias de algunos de los asociados ante el protagonismo que podía adquirir el elemento civil, y que sin duda adquiría. Un elemento fundamental, por otra parte, porque la financiación de esa sublevación, sin duda alguna, tenía que venir gracias a la implicación del elemento civil y de fortunas que pudiesen costear esas sublevaciones, ¿no? Tres protagonistas del momento: Alfonso XII como monarca, Ruiz Zorrilla en el centro como el gran conspirador, así fue conocido durante los 20 años últimos de su vida, y nuestro praxedes Mateo Sagasta como presidente del Consejo de Ministros en el momento en el que se nació la Asociación Republicana Militar y se produjo el levantamiento, la sublevación de 1883. He traído aquí un mapa que no se verá demasiado bien, en el que se distribuye España en distintas zonas militares, y ya empezando a bajar a nuestro territorio, a nuestra sublevación riojana, en este mapa militar podemos observar la sexta región militar, que comprendía estas provincias, las tres provincias vascongadas, que es como entonces se denominaban: Navarra, la provincia de Logroño y las provincias de Burgos y Santander. La capitanía general varió, normalmente estaba en Pamplona, en algún momento estuvo en Vitoria, pero la capitanía general se encontraba en Pamplona. Y bajamos ya a la rebelión y pronunciamiento de 1883.
He puesto rebelión y pronunciamiento cuando en realidad a mí lo que me gusta hablar es de sublevación. Bien es cierto que tanto en la documentación que después sí que he podido consultar sobre esta sublevación y en las fuentes hemerográficas del momento, siempre se habla de sublevación. La sublevación republicana de 1883, pero también algunos autores hablan ya de rebelión, y no tanto, aunque también, de pronunciamiento, porque en realidad no llegó a haber un pronunciamiento general. Bien es cierto que sí que en Badajoz, por ejemplo, y en Aseo de Urgel, dos de las sedes donde sí que se verificó la sublevación, sí que hubo pronunciamiento. Como he dicho antes, la ARM enseguida alcanzó los 4.000 miembros, pero ya en 1883 contaba ya con más de 8.000 miembros. Según Eduardo Higueras, el 48% de esos 8.000 eran oficiales, algo realmente importante. El 47% eran suboficiales y asimilados, y el 5% comandantes, coroneles y generales. Ese 5% dentro de la oficialidad. Señalo ahí más de 10. En realidad, en el año 1883 eran 15 generales, ese más de 10 me refería a los generales, eran 15 los generales que formaban parte, que se habían comprometido con la Asociación Republicana Militar, entre ellos, como he señalado antes, Villacampa. La rebelión de 1883, como he dicho antes, fue la sublevación, la primera que se planificó ya de manera concienzuda por parte de Ruiz Zorrilla y la ARM, y previó iniciarse en guarniciones de la periferia. En concreto, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Logroño y Badajoz. Barcelona era el centro neurálgico, era donde se encontraban los fondos económicos más importantes y donde se encontraban los regimientos militares más numerosos. También Valencia y Zaragoza. Es curioso que en Logroño, también en la provincia de Logroño, no en Logroño capital, también hubiese guarniciones implicadas desde el primer momento. Porque claro, debía iniciarse en esas 5 provincias porque eran donde las guarniciones, donde los regimientos se habían comprometido de manera firme y escrita. Tenemos, para el conocimiento de la Asociación Republicana Militar, tenemos una fuente muy importante. Nada más y nada menos que el libro que escribió, la crónica que escribió el secretario de la Asociación Republicana Militar, Miguel Pérez, apodado Sifler 725. Bueno, pues este hombre escribió, después de la frustración de la de 1883, escribió una especie de crónica en la que explicó cómo se organizó todo, cómo se había organizado todo, habló de miembros, habló de la economía, de cómo se financió, habló de las razones por las que él cree que se frustró. Es como digo, una crónica bastante minuciosa. Entonces, él habla de que bueno, pues estas provincias se implicaron de manera especial, pero había otras 34 plazas que seguidamente se iban a sumar. Con lo cual, se puede considerar que era una sublevación realmente bien preparada. La fecha señalada era el 5 de agosto de 1883. Ese es el día en el que se tenían que sublevar todas estas guarniciones. ¿Por qué el 5 de agosto? Simplemente porque era verano, una época propicia. Sagasta se encontraba tomando sus baños en el sur de Francia, además estaba fuera de España, por lo tanto era una fecha, como digo, muy propicia. Manuel Ruiz Zorrilla viajaría a Barcelona el 30 de julio, entraría a España de manera clandestina para proclamar en la capital catalana la República y seguidamente convocar elecciones. No obstante, como bien es conocido, la sublevación fracasó. ¿Cuáles son las causas de este fracaso? Unas causas que se repiten en el año 84, más o menos, y en el año 86. En primer lugar, la descoordinación entre los elementos civiles y militares.
la descoordinación especialmente en la ARM, y la descoordinación entre el secretario, Miguel Pérez, el general Villacampa y el representante en España de Ruiz Zorrilla, que era Ricardo López. Esa descoordinación que se observa claramente en la crónica que escribió Miguel Pérez y en otras fuentes, porque claro, no solo Miguel Pérez nos habla y nos escribió sobre esta sublevación, sino que otros militares, varios oficiales, posteriormente en sus diarios o bueno, en biografías nos hablan de pues cómo participaron y cuál fue su grado de compromiso con la ARM, ¿no? Por tanto, las fuentes son varias y en todas se observa la gran descoordinación. El ejemplo más claro, en el último momento, señalo ahí, ante la espera de nuevos fondos, de nueva financiación, la orden de inicio que se distribuyó en las distintas guarniciones se suspendió y, sin embargo, una de esas órdenes había llegado ya a Badajoz, que verificó el levantamiento antes de que se diese la contraorden, ¿no? El día 4 de agosto se comenzó a mandar a las guarniciones un telegrama diciendo que la fecha era el día 5 de agosto, en la madrugada. Sin embargo, ese mismo 4 de agosto llegó la noticia de que iban a llegar unos fondos provenientes de Suiza, de Francia, mejor dicho, porque el republicanismo francés financió estas sublevaciones. Iban a llegar unos fondos que era necesario pues, acopiar antes de verificar la sublevación, evidentemente fondos con los que pagar a todos los sublevados. Entonces, esa noticia llegó en ese momento y, como he señalado, a Badajoz llegó el telegrama antes de que llegase el segundo telegrama que suspendía durante unos días, únicamente unos días, la sublevación. Con lo cual, Badajoz se sublevó el 5 de agosto de 1883. ¿Qué ocurrió? Que Badajoz se sublevó, las guarniciones militares de Badajoz, más de 700 militares en la ciudad, se sublevaron, se sumó a la sublevación el Ayuntamiento de Badajoz, las autoridades civiles de Badajoz, y proclamaron la República. Bien es cierto que no se vieron acompañados, enseguida vieron que no se vieron acompañados por ninguna guarnición del resto del país, con lo cual seguidamente huyeron a Portugal. Claro, Badajoz está muy cerquita, apenas unos kilómetros de Portugal, con lo cual pudieron escapar al país vecino y, bueno, pues ahí iniciar un periplo bastante largo, pero por lo menos salvaron el pellejo, como se suele decir, ¿no? El día 6 de agosto, Miguel Pérez, no obstante, a pesar del fracaso, el secretario de la ARM expidió nuevas órdenes de levantamiento y de sublevación. Claro, el gobierno ya estaba sobre aviso por lo que había ocurrido el día anterior, ¿no? Claro, la táctica de Ruiz Zorrilla no era estrictamente castrense, que es una de las razones por las cuales el ejército, pues como he señalado antes, se mostró siempre cauteloso, ¿no? Por ejemplo, contaba con armar a cerca de 1.500 civiles en Barcelona, algo que el ejército no veía claro, ¿no? Lo de armar a los civiles. Como digo, pues era una táctica totalmente rechazada por los militares, así como también que la dirección de toda la sublevación estuviese especialmente en manos civiles. Sin embargo, como señalo ahí, nunca se contó con el pueblo, diríamos hoy, ¿no? Como vemos, la Asociación Republicana Militar, formada por militares, y el elemento civil formado por las élites políticas republicanas del país, lideradas por Manuel Ruiz Zorrilla. Es otra de las razones por las que fracasaron estas sublevaciones. En ningún momento se contó con el elemento civil. No llegó al pueblo el elemento civil más bajo, ¿no? No llegó al pueblo, a la población, al obrerismo republicano, no llegó la idea del levantamiento militar, con lo cual fue difícil que el pueblo en un primer momento se sumase a ese levantamiento, ¿no? A esos levantamientos. No obstante, hay que reconocer
que la organización de estas sublevaciones republicanas fue bastante buena. De hecho, se verificaron distintas sublevaciones y estaban bien organizadas, había bastante coordinación en último momento, en último término. Fue ejemplo de que el republicanismo contaba en realidad con raíces profundas dentro del ejército español. A pesar de las declaraciones, muy pocos miembros de la Asociación Republicana Militar serían delatados por sus compañeros y descubiertos por ellos, ¿no? Por tanto, había cierto corporativismo y asociacionismo bastante arraigado. Y como vuelvo a repetir, las últimas decisiones estaban muy bien organizadas y coordinadas. ¿Qué ocurrió en La Rioja? Como he dicho antes, el 5 de agosto estaba prevista la sublevación, se verificó en Badajoz y al día siguiente, el día 6, el secretario de la ARM volvió a dar órdenes para a distribuir órdenes para que se sublevasen el resto de los 34 regimientos que estaban comprometidos, ¿no? No fue así. De esos 34, únicamente 2 hicieron caso a esa segunda orden. El regimiento de caballería Numancia de Santo Domingo de la Calzada y el regimiento, no me acordará el nombre, el Príncipe puede ser, del Aseo de Urgel, en Lérida. Fueron los dos únicos destacamentos que atendieron a esa segunda orden. Claro, evidentemente eran 2 sublevaciones o 2 levantamientos fallidos, ¿no? Nacían ya fallidos. ¿Desde cuándo se encontraba el regimiento de caballería de Numancia en Santo Domingo de la Calzada? Bueno, pues se instaló en el exconvento de San Francisco, cuya fotografía tenéis ahí, el 23 de junio de 1876. En esa fecha se instaló. Su base en realidad estaba en Vitoria, en la ciudad de Vitoria. Toda la zona, toda La Rioja Alta, toda la línea del Ebro, estaba especialmente militarizada debido, evidentemente, a los movimientos carlistas, que bueno, ya se habían sofocado, pero que en cualquier momento podían reverdecer, ¿no? Por tanto, toda la línea del Ebro y La Rioja en concreto se encontraba especialmente militarizada. Había otro regimiento, el regimiento Bailén, estaba acantonado en el exconvento de San Agustín de Haro. La localidad de Ezcaray también tenía un destacamento del propio regimiento Bailén. Por tanto, esas localidades de La Rioja Alta principales, en Nájera, evidentemente también había otro destacamento, aunque menor, militarizaba toda la zona, ¿no? En Santo Domingo, en 1883, cuando se verificó la sublevación, había nada más y nada menos que 518 hombres con 354 caballos, todos metidos ahí en el exconvento de San Francisco, que son unas dependencias realmente amplias, ¿eh? Es un convento realmente grande donde caben tantos caballos y tantos hombres, ¿no? Las crónicas nos hablan de que de esos 518 hombres, de esos 500 hombres, participaron en la sublevación 224 caballos y algún hombre más. ¿Cómo era Santo Domingo en la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, pues Santo Domingo era una ciudad de apenas 4.000 y pico habitantes, contaba con un casco antiguo de origen medieval y contaba también con cuatro arrabales. El arrabal de San Francisco, que es donde estaba ubicado al sur, que es donde estaba ubicado, no sé si se ve el ratón, sí. Bueno, pues donde está la flecha, ese es el exconvento de San Francisco, que estaba extramuros de la ciudad. Esta almendra sería el casco antiguo de Santo Domingo, donde se acumulaba el grueso de la población. Pero bueno, este era el barrio de San Francisco. Este es el arrabal de la Puebla, que era la salida hacia Ezcaray. También hacia la salida, hacia Logroño, diríamos hoy, estaba el barrio de San Roque y al norte el barrio de Margubete. Todos ellos, como digo, extramuros de la ciudad, porque a mediados del siglo XIX todavía Santo Domingo conservaba buena parte de su perímetro amurallado.
Santo Domingo contaba en ese momento con 4 entradas a la ciudad: Burgos, Haro, Logroño y Ezcaray, y en cada una de ellas pues había una caseta de vigilancia que, bueno, pues se servía para ver quién entraba, quién salía de la ciudad, especialmente de noche. El día de la sublevación nadie vio nada y en esas casetas no había nadie. Los preparativos de la sublevación en Santo Domingo no se llevaron a cabo tanto en el exconvento de San Francisco, en la sede del regimiento de caballería, sino en lo que ya se conoce en Santo Domingo como la Casa de la Sargentada. Es esa casa, es una fotografía actual, es una casa que estaba ubicada en el arrabal de la Puebla. Estaba más o menos, este es el arrabal de la Puebla, estaba por aquí. Aquí hay una línea de casitas que todavía existen. No sé si conocéis Santo Domingo todos, donde para el autobús, donde está la parada de autobuses, en pleno centro de Santo Domingo. Bueno, pues si uno sigue hacia el sur, hay 3 calles. La central es la que sube directamente a Ezcaray, la calle Alfonso Peña, y hay 2 a ambos lados. A la derecha la calle Hermosilla y a la izquierda la calle Ramón Salazar. Bueno, pues esta es la calle Ramón Salazar y en una de sus primeras casas vemos la Casa de la Sargentada. Ahí es donde se fraguó el levantamiento del regimiento Numancia, por elementos civiles republicanos de La Rioja Alta, y especialmente liderados por quien está en esa fotografía, que es Francisco de Paula Marín Riaño. Esa casa era la de su padre, Manuel Marín, un labrador potentado, un gran propietario de tierras en Santo Domingo, que se había construido esa casa pues, en los años 60 del siglo XIX, unos 20 años antes del levantamiento, y su hijo, que ya era abogado, Francisco de Paula, líder de los republicanos de La Rioja Alta, junto con otros líderes, especialmente Juan Manuel Zapatero, que en realidad era oriundo de Cervera de Río Alhama, pero que bueno, pues era uno de los grandes líderes del republicanismo en esa época, y con elementos ya también militares, en concreto con el teniente Juan José Cebrián Piqueras, del que ahora hablaremos, se reunieron el día 7 de agosto en esta casa para preparar la sublevación. Francisco de Paula Marín Riaño sería posteriormente alcalde de Logroño, alcalde republicano de Logroño en 1803 y 1804. Durante prácticamente toda su vida política fue republicano, sin embargo ya hacia el final de su vida si bien se apartó ligeramente del republicanismo y de hecho volvería a ser alcalde de Logroño ya en la década de los 10, ya no por el partido republicano. Como digo, en esa casa es donde se organizó el levantamiento del regimiento Numancia de Santo Domingo de la Calzada. El líder militar, el líder de ese levantamiento fue el teniente Juan José Cebrián Piqueras, natural de La Roda, Albacete. El teniente Juan José Cebrián en realidad se encontraba como teniente en el regimiento Almansa de Logroño, el regimiento de caballería Almansa de Logroño. Bien es cierto que en el año 76 había llegado a Santo Domingo como teniente del regimiento Numancia, al cual conocía especialmente y conocía perfectamente a sus miembros, tanto la oficialidad como la suboficialidad. Fue el encargado de subir desde Logroño el día 6 de agosto a Santo Domingo de la Calzada para organizar y liderar el levantamiento. Para prepararlo con el elemento civil republicano de La Rioja Alta, se reunieron, como he dicho antes, en la casa de Manuel Marín, del padre de Francisco de Paula. En realidad, al mando del regimiento Numancia se encontraba el coronel Ramón Rubalcaba y Juárez de Negrón, que en principio también estaba comprometido con la sublevación del regimiento Numancia. Bien es cierto que la oficialidad no dormía en el convento, no dormía en el acuartelamiento, sino que, bueno, pues solían vivir en pisos, en casas,
del casco urbano en este caso de Santo Domingo, ¿no? Así era el caso de Ramón Rubalcaba, que vivía en una casa de la hoy calle Pinar de Santo Domingo. Bien, ¿cómo se desarrollaron los acontecimientos? Después de preparar el día 7 de agosto el levantamiento en casa de los Marín, el teniente Cebrián, que hemos visto ahí, a la 1 de la mañana del ya 8 de agosto, acudió al convento de San Francisco. Evidentemente, los sargentos y la suboficialidad estaba al tanto de lo que iba a ocurrir y levantó nunca mejor dicho, al regimiento. En realidad, le siguieron la gran mayoría de los acuartelados, iniciando una marcha desde Santo Domingo que tenía como destino Zaragoza. El itinerario les llevaba hasta Torrecilla en Cameros. En Torrecilla en Cameros, lo que les costase llegar, calculaban que al amanecer estarían ya en Torrecilla en Cameros. En Torrecilla en Cameros se tenían que subir desde Logroño el regimiento Almansa y el regimiento Príncipe. Dos regimientos también de caballería que, juntados aquí en Torrecilla en Cameros, proseguirían por la sierra camerana, pues guarnecidos y protegidos por la serranía, hacia Tarazona en dirección a Zaragoza. Así lo hizo el teniente Cebrián, salió al galope con más de 200 caballos de Santo Domingo, salió en dirección a Cirueña, Canillas de Río Tuerto, como se ve en este mapa, Cordobín, Badarán, Baños de Río Tobía, Bobadilla, Pedroso, subiendo por el Serradero y bajando hasta Torrecilla en Cameros, donde, como he dicho antes, a primera hora de la mañana ya se encontraban. Aquí en Torrecilla acuarteló las 4 torres que en ese momento había de las distintas iglesias y conventos de esta localidad, puso vigilancia en ellas y quedó a la espera de que subiesen el Almansa y el Príncipe, cosa que evidentemente nunca ocurrió. En Santo Domingo también evidentemente saltaron las alarmas. Como he señalado antes, nadie vio nada. En el expediente judicial que después he consultado, un expediente grueso que encontró un amigo mío, Juanjo Díez, en el archivo militar del Ferrol. Son 3 cajas tremendas, llenas de legajos, de papeles, de documentos. Bueno, pues hay un legajo realmente importante, que es el que alude, dentro del procedimiento judicial, el que hace referencia a la trama civil, y en el cual se contienen un montón de testimonios de testigos de Santo Domingo, de vecinos de Santo Domingo, que fueron interrogados para ver si ellos habían visto algo, ¿no? Y qué habían visto, qué movimientos se habían observado previos. Fueron entrevistados todos los dueños de los cafés de Santo Domingo, el gerente del casino calceatense, y los 4, como he dicho antes, responsables de las 4 casetas situadas en las 4 entradas de Santo Domingo, que uno de ellos estaba enfermo en casa, otro, ¿cómo decía otro? Le echaba la culpa a la mujer, una cosa curiosísima, ¿no? Que también le había llamado a la mujer para una cosa urgente. Los 4 tenían excusas variopintas para demostrar que no habían estado en las casetas en ese momento y no habían visto absolutamente nada. Tampoco los dueños de los cafés de Santo Domingo aportaron ningún testimonio válido, ¿no? Pero bueno, es realmente importante, pero sí que es cierto que se levantó la voz de alarma y el coronel Ramón Rubalcaba fue alertado de ese levantamiento, ¿no? Enseguida, con algunos otros oficiales que, como he dicho antes, dormían en casas particulares de Santo Domingo, salieron en persecución de Cebrián y los más de 200 sargentos y suboficiales y tropa. En realidad no les alcanzaron hasta Pedroso. En Pedroso sí que hubo un pequeño intercambio de disparos
más intimidatorios que otra cosa. Pero cuando llegaron a Torrecilla en Cameros, cuando llegó Cebrián a Torrecilla en Cameros, Rubalcaba se mantuvo distante y se quedó en el Serradero esperando a ver acontecimientos, diríamos hoy, ¿no? ¿Cómo terminó esta sublevación? ¿Qué ocurrió después? Cebrián estuvo en Torrecilla todo el día. Permaneció en Torrecilla hasta que, pasado el mediodía, empezó a comprobó que pues no subían ningún regimiento desde Logroño, tampoco el destacamento Bailén de Ezcaray, que también por la Sierra de la Demanda iba a acudir hasta Torrecilla, tampoco apareció. El teniente Llorens es el responsable de ese destacamento de Ezcaray, tampoco llegó, con lo cual a las 6 de la tarde tomó la decisión de marchar junto con los sublevados, hacer el camino hacia Tarazona, remontando el río Iregua. Pasó la Venta del Hambre, pasó Pradillo, pasó Villanueva de Cameros, y en la Junta de los Ríos, ya pues cerca de Villoslada, más cerca de Villoslada que de Villanueva casi, Pedro Ramírez, el Pinche, uno de los soldados que le acompañaban, por la espalda le pegó un tiro al teniente Cebrián. Evidentemente, la sublevación había ido perdiendo elementos desde que salió de Santo Domingo. Posiblemente aquí en Torrecilla llegaron una centena de sublevados, y con Cebrián, ya en dirección a Tarazona, cuentan las crónicas que apenas ya quedaban unos 30 o 40 sublevados junto a él, ¿no? Junto a él lideraban esa sublevación 4 sargentos, que fueron los que finalmente fueron detenidos. El teniente Cebrián, bueno, pues al fallecer, al instante, fue enterrado en el cementerio de Villanueva de Cameros, donde se supone que están sus restos. Cuando escribimos el libro, Carlos Muntión y yo fuimos a Villanueva, y una señora mayor le preguntamos, ¿usted sabe, le ha oído algo, su padre, su abuelo, sobre unos militares que estuvieron por aquí hace ya pues, mucho tiempo, más de un siglo? Sí, es cierto. Y mi abuelo decía que en el cementerio hay enterrado un capitán. No era un capitán, era un teniente, y era el teniente Cebrián. En el cementerio no se conserva ninguna lápida, ninguna muestra de ese enterramiento, pero sí evidentemente, en los libros parroquiales de defunción aparece la defunción y el enterramiento en el cementerio de Villanueva de Juan José Cebrián. Esta es una litografía, un grabado del Regimiento Numancia en Torrecilla en Cameros. Esta litografía, este grabado, evidentemente no responde posiblemente a la realidad, ¿no? Pero los montes del fondo sería el Serradero, y bueno, pues es la bajada del Regimiento Numancia y bueno, pues la formación del Regimiento Numancia en Torrecilla a la espera de la subida de los regimientos Almansa y Príncipe, que nunca llegaron. Este grabado me lo pasó el exalcalde de Santo Domingo, Agustín García Metola, también un gran aficionado a este episodio de la sublevación del Regimiento Numancia. Posiblemente venga o esté reproducido en el periódico, se reprodujo en el periódico El Motín. Como digo, pues es una representación de Torrecilla, pues con el Regimiento Numancia a la espera de la llegada de los demás. ¿Qué ocurrió con los 4 sargentos que colideraban con el teniente Cebrián la sublevación? Por cierto, 4 sargentos que dieron nombre en su momento a esta sublevación como la Sargentada. Ángel Olmos, que he mencionado antes, fue la primera persona, como también he indicado, que escribió sobre este episodio, y de alguna manera, emulando quizás a la Sargentada de la Granja de 1836, bueno, pues se le ocurrió llamar también Sargentada a esta sublevación, porque fueron 4 sargentos los que finalmente fueron ajusticiados, ¿no? Bueno, es una denominación impropia
que yo no he encontrado en ninguna de las fuentes hemerográficas y archivísticas que hablan sobre la sublevación. Como digo, pues fue una licencia del amigo Ángel Olmos, ¿no? Bueno, pues los 4 sargentos fueron detenidos en Villanueva de Cameros y fueron traídos, llevados hasta la cárcel de Santo Domingo de la Calzada, que es ese edificio, el cual se conserva hoy en día intacto. Precisamente la cárcel se conserva tal y como se construyó, las celdas, y nos podemos hacer una idea plena de cómo estuvieron, cómo permanecieron durante día y medio. Durante día y medio no, en realidad durante 4 días, hasta el día 12 de agosto, que es cuando fueron ajusticiados, cómo permanecieron los 4 sargentos en Santo Domingo de la Calzada. Porque en Santo Domingo de la Calzada se celebraría, a partir del 8 de agosto, un juicio sumario, verbal, militar, para impartir justicia, ¿no? A estas alturas ya Sagasta había sido informado, ya el día 8, ya se encontraba en España, en Madrid, ya se había convocado un Consejo de Ministros extraordinario y ya la noticia de la sublevación en general, Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y la SEO de Urgel y su frustración, ya copaba las noticias y titulares, diríamos hoy, de los periódicos españoles, de todos los periódicos españoles. No obstante, a partir del día 8 de agosto, la que tomó especial protagonismo fue la sublevación de Santo Domingo de la Calzada, porque fue la única en la que se juzgó y ajustició a sus responsables. La SEO de Urgel también se encontraba muy cerca de la frontera, en este caso francesa. Por lo tanto, los que lideraron aquella sublevación también pudieron huir a Francia, con lo cual, bueno, pues se libraron de ese ajusticiamiento, no del juicio, porque se celebró también un juicio y en Badajoz para juzgar a los sublevados, ¿no? Se les condenó a todos a muerte, evidentemente, en ausencia, pero finalmente se les conmutó la pena y ninguno fue ejecutado. Sin embargo, como digo, en Santo Domingo sí. Por tanto, la noticia de la sublevación de Santo Domingo copó pues los titulares, diríamos hoy, de la prensa, como he dicho antes, de la prensa española. Con lo cual, lo que suponía un perjuicio para el propio gobierno, ¿no? Que estuviese en el candelero, tanto en los periódicos liberales como más conservadores, progresistas, la noticia de Santo Domingo y la evidente crítica al gobierno que se llevó a cabo, ¿no? Finalmente, el 12 de agosto de 1883, fueron ajusticiados, pasados por las armas, no fueron no fueron ahorcados ni murieron mediante garrote, sino que pasados por las armas, los 4 sargentos que colideraron el levantamiento del Regimiento Numancia de Santo Domingo: Fernando Gómez Sedano, José Guerrero Martín, Gregorio Cano García y Félix Alonso Llorente. Ninguno de ellos era riojano, uno era de Madrid, otro era de Segovia, había un burgalés y el cuarto no me acuerdo de dónde era. Como digo, el 12 de agosto fueron fusilados, ¿no? Se conserva, esa es la fotografía, se conserva en Santo Domingo el lugar donde se encuentran sus restos. No obstante, no es el lugar original, porque en origen fueron enterrados en una fosa común para los 4 en el cementerio capitular de la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, el 5 de febrero de 1894, los republicanos riojanos recogieron esos restos y compraron un nicho en el cementerio capitular de Santo Domingo y, con toda solemnidad, en un acto público en el que acudieron un buen número de republicanos riojanos, dieron nueva sepultura a esos restos. El episodio de la sublevación militar de Santo Domingo se convirtió a partir de entonces en un hito del republicanismo riojano. Hasta la Guerra Civil, hasta el año 1936, todos los años los republicanos riojanos y calceatenses honraron el 12 de agosto, que es cuando fueron pasados por las armas,
honraron a estos 4 militares republicanos, como digo, todos los años, con una comida, además es que se repite en los actos, una misa, una comida campestre y la entrega de dinero a los pobres de la ciudad. Hay algunos años que no hay crónicas sobre estos actos, pero se repite casi invariablemente hasta el año 1936. Evidentemente, en el año 1931, con la proclamación de la República, los festejos fueron especialmente importantes. Y, de hecho, se costeó un monumento, se dio nombre a la Plaza de San Francisco de Santo Domingo, se le dio el nombre de la Plaza de los Sargentos del Regimiento Numancia, y se comenzó a pensar en la idea de hacer un gran monumento, un gran memorial en esa plaza en honor de estos 4 militares republicanos, al que se le invitó nada más y nada menos que a Lerroux, presidente, uno de los grandes políticos de la Segunda República, porque además su abuela era de Santo Domingo de la Calzada. Como digo, de alguna manera este fue el final de la sublevación. Ahí tenemos un recordatorio del fusilamiento de estos 4 sargentos con el teniente Cebrián en el centro. Para terminar ya, como he dicho antes y como he apuntado, esta sublevación fue una sublevación militar con un elemento civil muy importante que todavía está por estudiar en La Rioja especialmente, porque a nivel nacional Eduardo Higueras ya lo ha estudiado, pero a nivel riojano todavía está por estudiar ese republicanismo que se adhirió al método levantisco para restablecer la República, que era más importante del que podemos creer y que estaba extendido por toda la Rioja, ¿no? Futuras investigaciones posiblemente abran esa vía, ¿no? y el estudio a ese republicanismo riojano. Como digo, es una sublevación nacional general que finalmente dio al traste con el gobierno Sagasta. El 13 de octubre del 83, quiero recordar, el 13 de octubre, aunque bien es cierto que, en realidad no se verificó hasta principios del 84, pero el 13 de octubre de 1883 el gobierno Sagasta tuvo que dimitir. El rey Alfonso XII había venido unas semanas antes a La Rioja, para de alguna manera, fue invitado para, de alguna manera como desagravio de los riojanos ante este intento de proclamar la República y, como digo, llevó a que el gobierno Sagasta fuese depuesto, ¿no? Claro, Sagasta, en este caso, era riojano. En Santo Domingo de la Calzada se había producido el levantamiento más relevante y precisamente Torrecilla, en Cameros, había sido una de las localidades protagonistas que apareció en la prensa día sí, día también, como uno de los lugares principales de esa sublevación, ¿no? Él era de aquí y de alguna manera se aprecia en algunas de las crónicas su disgusto, ¿no? ante la presencia de su pueblo como una localidad principal en ese levantamiento, ¿no? Tenía por aquí, señalado cosa que se me ha movido. Espera. Sí. En el Diario Liberal, y con esto ya termino, dijo, a raíz de la llegada de Sagasta a Madrid: retratábase en el semblante del señor Sagasta la impresión desagradable de que venía poseído, y aunque su carácter no es de los que se entrega ordinariamente a las manifestaciones expansivas, hoy eran sus frases, su mirada, su actitud, sus saludos mucho más reconcentrados que nunca. El único que mereció su abrazo cariñoso fue su antiguo amigo, don Pedro Martínez Luna, el alcalde interino de Madrid. De alguna manera nos muestra
pues bueno, el disgusto que para Sagasta supuso esta sublevación. Pues nada más. Muchas gracias y con esto lo dejamos. Bien, ahora pues es el momento de si alguien quiere plantear algo, alguna cuestión, alguna duda o hacer alguna reflexión, pues es el momento. Si yo quisiera hacer, por alusión a amigos o fallecidos, bueno, lo primero, felicitarte por las investigaciones de Blanca, antes y después. Dos preguntas sobre localismo. Uno de Santo Domingo y uno de Torrejilla. De Santo Domingo, el año que ha salido ahí, era algo de familia del actual Chelo Riaño y de su cuñado Agustín García de Tola. Y del de Torrecilla, en 1990, Ángel Olmos Lezaun, estuvimos juntos en el centro de la Reza, del director, me hizo que le llevase a la ermita de San Andrés, de aquí, está ahí. Sí. Y nunca he tenido idea o sea, él la relacionaba sí, con esto, pero nunca he sabido por qué tenía ese entorno. Bueno, con respecto a lo primero, Riaño. Riaño es un apellido, no digo común, pero en la zona de Santo Domingo, la zona de Cerezo, de Río Tirón, la zona de la Rioja Burgalesa, lindante con Santo Domingo, es un apellido recurrente. Hasta lo que yo sé, no creo que esté relacionado con los Riaño actuales de Santo Domingo. No obstante, bueno, no es tampoco tan complicado tirar de la genealogía porque estamos hablando de 140 años. Eso es. Sí. Yo con Agustín he hablado muchísimo sobre este episodio y en ningún momento, bueno, pues me ha hecho ver que su mujer, que es hermana de Chelo, pues sea familia de estos Riaño. Bien podría ser, bien podría ser. Los Marín también es un apellido muy común en Santo Domingo y sí, es fácilmente... bien es cierto que no hay descendientes en Santo Domingo de este Marín, porque bueno, pues su hermana se fue a vivir a Zaragoza, no tuvo además hijos varones y Francisco de Paula creo que no llegó a tener ni hijos. Entonces, no hay, y se fue a vivir a Logroño además. Con respecto a la segunda pregunta, posiblemente la ermita de San Andrés, al estar ligeramente elevada, ¿no?, se pueda dominar una parte del territorio y quizás pudiese también establecerse ahí algún tipo de vigilancia. No obstante, yo en las crónicas periodísticas y en las fuentes que consulté, señalaba en concreto lo siguiente. Cebrián tomó la decisión de esperar a los demás regimientos y colocó vigilancia en las 4 torres, que he señalado antes, de los 4 templos que poseía la localidad. La iglesia de San Martín, la de Nuestra Señora de la Expectación, la de Nuestra Señora de las Vegas y el convento de San Francisco. Esto es lo que ponía en la crónica periodística. En estas 4 templos estableció vigilancia. No se menciona la ermita, pero es cierto que posiblemente Ángel pudo consultar otro tipo de fuente en la que se hacía mención a la ermita. Sí, Pepe. Yo quisiera felicitarte por la conferencia y, si me permites, dada la confianza, la litografía que nos has mostrado de Torrecilla, aunque no, como bien has señalado, no sea exacta, ya no represente fielmente lo que era la villa en aquel momento, ¿nos podrías llegar a facilitar una copia? Sí, yo tengo... sí, tengo en un archivo, evidentemente, yo creo que es un JPG, un archivo fotográfico, y te lo puedo... Y además es que, aunque no localizamos en su momento en qué periódico, creemos que en el Motín, pero bueno, en qué periódico se publicó,
Bueno, es un llamamiento para que busque exactamente dónde se encuentra y así podrá obtener quizá una copia de mayor calidad. Sí. Vale, me comprometo a ello, Pepe. Muy bien, pues muchas gracias y nada más. Levantamos la sesión y levantamos la 20ª edición de estas conferencias.